El legado oscuro de mamá. La casa olía a flores marchitas y a ausencia. La muerte de mi madre había sido tan repentina como un trueno en un cielo despejado, dejándome no solo con un vacío abrumador, sino con una extraña sensación de que algo más, algo oscuro, había sido liberado con su último aliento. Mamá siempre fue una mujer reservada, con un halo de tristeza y misterio que nunca me atreví a preguntar. Ahora ese misterio parecía crecer, alimentándose de las sombras de cada rincón de nuestra antigua casa familiar. Mientras clasificaba sus pertenencias, buscando consuelo en el ritual mundano de ordenar una vida que se había apagado, encontré una caja de cedro oculta bajo unas tablas sueltas en el ático. No era una caja de recuerdos, era una caja sellada con un candado oxidado, sin llave. La curiosidad, un veneno lento, me carcomió. Usé un viejo cortador de pernos de mi padre para forzarlo. Dentro no había joyas ni cartas de amor, sino una pila de diarios encuadernados en cuero, sus páginas amarillentas y repletas de una caligrafía apretada y frenética. Los primeros eran inocentes, relatos de juventud, pero a medida que avanzaba en el tiempo, la tinta se volvía más oscura, las palabras más erráticas, la narrativa más perturbadora. Hablaban de el trato, de la cosecha anual, de la sangre que une. Hablaban de una entidad antigua, sellada bajo los cimientos de la casa, una criatura hambrienta que requería mantenimiento. Mi madre no era solo mi madre, era la guardiana, la última de una larga línea de guardianes, cuya tarea era apaciguar a la cosa, alimentarla, mantenerla dormida. El diario describía rituales espantosos, susurros en la oscuridad y una creciente desesperación por parte de mi madre. El último diario era casi ilegible, garabatos de pánico y terror. La última entrada, fechada una semana antes de su muerte, decía: "No puedo más. Ha crecido. Se ha vuelto demasiado fuerte. Me está llamando. El ciclo debe continuar. Pero no conmigo". Un escalofrío helado me recorrió la médula. Comencé a escuchar sonidos. Al principio, crujidos de la casa, el viento. Luego, murmullos, apenas audibles, que parecían emanar del sótano. Las sombras en las esquinas de las habitaciones parecían bailar, y a veces juraría que veía algo moverse en el rabillo del ojo. No era la tristeza, no era el agotamiento, era real. Una noche, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas, los murmullos del sótano se transformaron en un coro gutural, una cacofonía de voces inhumanas que me llamaban por mi nombre. Ana, Ana, la sangre espera. El aire se volvió denso, gélido, y la temperatura bajó drásticamente. Una corriente de aire helado venía del pasillo, donde la puerta del sótano, que siempre había estado cerrada con llave, ahora estaba entreabierta, revelando una oscuridad absoluta y un hedor a tierra húmeda y algo putrefacto. Recordé las últimas palabras del diario de mi madre. El ciclo debe continuar. Con un horror creciente, entendí. Mamá no había muerto de forma natural. Ella había sido la última ofrenda, la última resistencia, y su muerte no era el fin del horror, sino su comienzo. La entidad, contenida durante generaciones por la línea de sangre de mi madre, ahora estaba libre. Y yo era la única que quedaba. Bajé los escalones chirriantes hacia el sótano, no por valor, sino arrastrada por una fuerza invisible, un terror paralizante que me impedía huir. La oscuridad era casi tangible, opresiva. En el centro de la habitación, un círculo de runas antiguas brillaba débilmente en el suelo de tierra, y en el centro, un pozo oscuro, más negro que la noche. Desde él emanaba el coro de voces, y una presencia inmensa, malévola, se alzaba. Una figura espectral se materializó ante mí, transparente y etérea, con los ojos vacíos y una expresión de tormento eterno. Era mi madre, no como la recordaba, sino una sombra de lo que fue, una advertencia final. Sus labios se movieron sin sonido, pero la voz resonó en mi mente, fría y desesperada.
«Corre, Ana. Huye. No dejes que te atrape». Pero ya era demasiado tarde. Del pozo surgió un tentáculo oscuro, viscoso, que se enroscó alrededor de mi tobillo. El terror explotó en mi pecho, pero no pude gritar. La presencia maligna me tiró con una fuerza inhumana. El pozo parecía una boca abierta, ansiosa, y yo era la siguiente ofrenda. Mis gritos se ahogaron en la oscuridad mientras era arrastrada hacia el abismo. El último destello de conciencia fue el rostro de mi madre, ahora retorcido en una mueca de desesperación. La casa, mi hogar, mi refugio, se había convertido en mi tumba, y la muerte de mi madre solo había destapado el infierno que se había gestado bajo nuestros pies durante siglos. Ahora, el ciclo continuaría conmigo, hasta que la siguiente víctima de la sangre de mi familia encontrara la caja de cedro y comprendiera, demasiado tarde, que algunos secretos no deben ser desenterrados, porque una vez liberados, devoran todo lo que encuentran a su paso.